Muy buenas a todos, gente de Nadie Volante. Estamos en este nuevo episodio y el primer episodio de esta segunda temporada. Y como es costumbre, me acompaña mi compañero Juan, Jamaica. Muy buenas a todos a esta segunda temporada y hoy tenemos un invitado estrella ya para abrir esta temporada. Les presentamos a Ousmane. ¿Cómo estás el día de hoy, Ousmane? Muchas gracias, Juan. Os agradezco muchísimo por esta gran oportunidad y espero no malgastar vuestro tiempo. No, Sabiendo por que el tiempo favor. es lo más apreciado que tenemos todos. Una entrevista que promete muchísimo, porque al menos nosotros que estuvimos viendo ahí investigando, ya sabemos de antemano la historia de Usman. Pero una de las consultas que hablábamos con Juan ayer en lo cotidiano es, ¿alguna vez escuchaste algo de Uruguay? Que no sea con el fútbol, ¿eh? Pues lo primero que me viene en la cabeza es un tema de fútbol. Por eso. Y lo Pues, segundo, la verdad, todavía nos queda un poco de... porque de Uruguay fue del fútbol. La verdad, no te diré. Claro, por eso supuse, pero está. Bien, bien igual, bien igual. Pero bueno, Guzmán, presentate brevemente ahí tu historia, que nosotros ya las conocemos, por eso. Pero si tuviese que presentarte a alguien, quizás no tiene ni idea de quién sos, Sí. te escuchamos. No, bueno, mira, mi nombre es Ousmane Oumar y obviamente soy negro, soy de África, pero la África es demasiado grande, así que hay que concretar que soy de un país llamado Ghana. Y bueno, tuve la suerte que mi padre era chamán, así que cuando nací y murió mi madre, me salvó la vida mi padre gracias el hecho de ser chamán, ¿no? A los 13 años me embarqué en un viaje infernal durante 5 años para cruzar todo el norte de África, para llegar al paraíso soñado, que para nosotros Europa, España y concretamente, prácticamente analfabeto, donde vi morir más del 90% de mis amigos, tanto el desierto, cárceles en Libia o en el mar, ahogados en el mar Mediterráneo, ¿no? Y bueno, en fin, a los 17 años empecé a estudiar y actualmente soy muy orgulloso porque no solamente he llegado a estudiar universidad, sino también he obtenido títulos de universitarias y un máster en una de las mejores universidades aquí a Barcelona llamado ESADE. Y actualmente dirijo la ONG Nasco Feeding Minds para evitar que otros niños no caigan en la trampa infernal que yo caí en su momento. Y sin prácticamente ninguna ayuda pública hemos logrado crear casi más de 30 escuelas y hasta ahora más de 20.000 niños y niñas ya han pasado por las aulas. Este soy yo, básicamente. Si le tuvieras que contar al público, cuando tú naciste en Ghana, ¿cuál fue el deseo que te impulsó a ir hasta Europa? La curiosidad, yo creo que la curiosidad es el motor. Igual que si recordamos un poco la historia, nos encontramos que Isaac Newton, que fue uno de los científicos más brillantes de la historia de la humanidad, uno de los más importantes, ha habido muchas, pero yo creo que Isaac Newton es uno de los cabezas pensantes más importantes de la humanidad, ¿no? De hecho, debido a la pandemia de la peste negra en el siglo XVI, XVII me parece, XVII concretamente, se volvió a su casa y mientras estaba esperando en el porche pasar el tiempo, se vio como caía una manzana, ¿no? Y pensó, ¿por qué la manzana cae de arriba abajo y no al revés? Una pregunta absurda como esta le acabó llevando a descubrir una de las fórmulas más importantes de la tecnología, que es la fuerza de la gravedad. De alguna forma, a mí me ocurrió lo mismo. La curiosidad de entender por qué mi juguete que había fabricado con mis propios recursos y manos no era capaz de moverse ni un único centímetro. En cambio, un avión volaba en el cielo de mi pueblo, me llevó a coger una piedra, lo tiré hacia arriba y me cayó encima de la cabeza literalmente. Suerte que no era muy grande la piedra y no me hizo mucho daño. No estaríamos aquí hablando de esto. Así que esa curiosidad fue el motor de todo. ¿Y cómo fue eso que vos comentás, tanto al principio como comentabas ahora y en los videos que yo me he encontrado en el internet, lo que fue ese viaje, pasar en el Sahara, que vos lo decís, es imposible describirlo con palabras, pero estamos hablando que vos tenías 13 años nada más, ¿no? Entonces, Correcto, ¿cómo ¿verdad? es todo eso con la edad de un niño? 13 años.
Que la mayoría están en Sí, el colegio y vos estabas cruzando el Sahara. es que yo realmente marché de mi casa con 9 años. Con 9 años ya me marché a trabajar en la ciudad. De hecho, ahora aún tengo, no sé si se ve muy bien, que eso es mucho más negro que lo otro, si se ve bien o no. Pues eso es mi doctorado. Toda esta marca es una quemada, una explosión de acetilín con 9 años. Trabajaba sin protección. Suerte que aún tengo las dos manos. Así que de alguna forma yo ya nací hombre. Y a medida que iba creciendo, de alguna forma iba siendo niño, como la película de Benjamin Button. Claro. A veces me siento que mi vida ha sido al revés, ¿no? Y así que a los 13 años, cuando me embarqué el viaje en el desierto, bueno, obviamente no a gusto, porque me caí en manos de traficantes que nos engañaron, nos abandonaron en el desierto de Sahara, pues obviamente, sinceramente no tengo palabras para describir lo que realmente aquello implicaba, porque ser, vivir, o sea, compartir, hablar, explicarlo es muy fácil, pero vivirlo es otra cosa. La realidad no tiene nada que ver con lo que es la práctica, ¿no? Es que la realidad supera la ficción de todos sus sentidos. Estuvimos 3 semanas para cruzar aquel infierno, donde la gran mayoría no fueron capaces, no llegaron con vida. De los 46 que empezamos, solo 6 llegamos con vida a Libia, 3 semanas más tarde, sin contar con los cadáveres que iban muriendo, íbamos encontrando del recorrido. Estos no cuentan. Es decir, que es el auténtico infierno aquello. Y yo entiendo perfectamente que el hecho de ser un niño quizá me jugó a mi favor, porque había hombres mucho más fuertes que yo que no llegaron con vida. De manera que no me considero que haya llegado por ser el más fuerte del grupo o el más inteligente, ni mucho menos. He llegado para cumplir una misión de vida, como todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una misión, un propósito que hay que cumplir. Y yo he llegado para poder dar voz a los que no han llegado, los que siguen muriendo cada día, y en segundo lugar, trabajar en el origen para evitar que futuras víctimas no caigan en esto. Es la única explicación que tengo al respecto de esto. ¿Cómo te describirías vos como niño en esas circunstancias de que, bueno, tuviste que trabajar, cruzar todo el desierto? ¿Conservaste capaz esa inocencia que te ayudó en tu viaje o cómo? Sí, bueno, yo creo que dicen, hay una frase muy bonita que me gusta, que dicen que la enfermedad, el virus o el bacterio es que no te mata, te hace más fuerte. Y quizá no sea lo más adecuado en ese aspecto, porque no hace falta sufrir tanto, ¿no? Para ser fuerte, ¿no? Pero sí que considero que mi vivencia me ha hecho quién soy hoy y qué estoy haciendo ahora. Si hubiera vivido en otros contextos, seguramente no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Y por esa razón, creo que tiene sentido la frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, todo lo que he vivido es el resultado de quién y qué estoy haciendo ahora con la ONG, etcétera, etcétera. Y ya digo, después como mencionabas el tema de cruzar el Sahara, ¿cómo fue el llegar a Europa? ¿Llegaste primero a España o a algún otro país primero? ¿Cómo fue ese...? Bueno, desde el desierto llegué a Libia. Libia es un país gobernado aquel entonces por un dictador, uno de los peores dictadores. Se llamaba Muammar al-Gaddafi. Estuvo 4 años allí trabajando de cualquier manera para poder ganar el pan del día. Y desde Libia, pues 4 años más tarde conseguí $1.800 y en la capital volví a caer en manos de esos traficantes que nos ofrecían que en 45 minutos llegaríamos a Europa, el paraíso. Nos cruzamos Tunisia, Algeria, Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental y a partir de aquel momento cogimos las pateras para llegar a las Islas Canarias españolas, Fuerteventura concretamente, donde también hay 2 naufragios donde murieron más de 300 personas, compañeros que iban conmigo, uno de los cuales era mi mejor amigo con quien había compartido todo hasta entonces, ¿no? Y así que llegué a la isla de Fuerteventura, España, concretamente. Y desde España, Fuerteventura, la isla, un mes más o menos, un mes y medio en la cárcel. Después me dijeron que era menor y tenía derecho a residir a España y por este motivo
me enviaron a Málaga y desde Málaga a la ciudad de Barcelona. ¿Y cómo es que vos, al ver morir a tu mejor amigo en el naufragio, asimilas ese hecho? ¿Estás con una mentalidad de supervivencia de, bueno, hay que seguir adelante o no hay tiempo para llorar? Es que yo creo que la capacidad de superar uno mismo es fundamental en todos los sentidos, en todos su aspecto, porque me acuerdo aún que no fue tan agradable, ni tan bonito, ni tan fácil. Justo después del primer intento donde naufragió la otra barca, donde murieron más de 150 personas y Musa, aquella imagen de esos cadáveres flotando en el agua no fue fácil quitarlo de la cabeza. Pero no tenía alternativa. Volver a subir la patera o entregarme a la policía, que será peor. Así que estamos hablando de un camino sin salida. Una vez iniciado, llegas con vida o llega tu cadáver. O pierdes tu cadáver por el inmenso mar del Mediterráneo. Pero no tiene salida, no tiene escapatoria de alguna forma. Así que es doloroso, es muy doloroso, pero no tiene remedio que superar el miedo o el miedo a la muerte o el miedo que he visto que ocurría con mis propios compañeros. Reconozco que en aquel momento para mí el fracaso no existía. El fracaso es una oportunidad para volver a intentarlo. Mejor. Me gustaría haber aprendido esas frases, esos temas en otro contexto, Claro. pero por motivos de mala suerte, lo que me ha tocado vivir, tuve que aprender en una situación tan horrible como lo que os estoy contando. Y vos en el momento que partís de Ghana a Libia, ¿cómo, para nosotros que bueno, somos de América del Sur, tenemos prácticamente cero cultura de África, ¿qué diferencia existen entre los dos países en nivel tanto cultural como de calidad de vida? Fíjense que África es uno de los continentes, el continente más grande del mundo, si no me equivoco. Son 54 países. Cada país es un mundo entero. Solo un país es casi más grande que Europa entero. Sinceramente, aunque si miramos el mapa del mundo, se hace Europa muchísimo más Claro. grande y África pequeño, pero la realidad es totalmente el contrario. Totalmente el contrario. El otro día Solo- escuchábamos de que hay una Sí, aplicación de que vos podés poner un país y lo comparás el tamaño real, de por ejemplo Uruguay, que siempre es un país chico, vas, lo pones en sí. Europa y, bueno, es tan chico. Nos mintieron toda la vida. Exactamente. Entonces, claro, la realidad es eso. Cuando también existe una imagen, un mapa virtual que donde se coge el continente de África, se empieza a meter los otros continentes dentro y te das cuenta que caben todos los continentes dentro del continente africano. En cambio, en la forma que lo pintan en las en las mapas, pues parece muy chiquitito, muy pequeña, ¿no? Así que recordamos que Ghana, desde Ghana hasta llegar a Libia, hay que cruzar varios países. Y Libia es un país árabe, donde los idiomas que hablamos en Ghana, que son 42 idiomas diferentes, 42 idiomas en un Es único una país. locura. A pesar de eso, somos el único país de la África tropical, la África negra, que nunca hemos tenido guerra civil. El único país de la África negra que desde que obtuvimos lo que es la independencia de las manos de Gran Bretaña, nunca ha habido una guerra civil. Que imagino que si vos me contás que un país tiene 42 idiomas, el choque cultural tiene que ser muy grande. Muy grande. Entonces a Así que estamos nivel de conflictos, no debe ser fácil. no debe ser fácil, por eso creo que si Ghana fuera un país occidental, sería un caso de estudio. Pero ser un país al África no tienen, hay mucha gente que ni saben que existe. Claro. Porque un periodista una vez me dijo,
en un país del África, si no sale en las noticias, esto es buena noticia. Porque lo único que sale sobre países de África son conflictos, desgracias, guerras, batallas, etcétera, etcétera. Así que el hecho de que Ghana no surja, no sale en las noticias, es muy buena noticia, porque quiere decir que no hay conflictos, etcétera, etcétera. Claro. Y por esa razón, mucha gente no conoce el país ni saben que existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que las diferencias de culturas es abismal. Es abismal. De hecho, cuando yo llegué a Libia, fue cuando me di cuenta que yo era negro y las consecuencias de ser negro. Cuando tuvo una insolación y empecé a sangrar la nariz y fuimos a pedir ayuda a un campamento militar, a un médico, el médico del campamento dijo que no podía tocar la sangre de un negro porque sería como tocar la sangre de un perro. Fue cuando me di cuenta que era negro y las consecuencias de ser negro. Eso Y quiere decir la gran diferencia que hay entre los mismos países africanos. claro. Y a nivel de religión, vos me dijiste que en Libia son árabes. ¿Y en Ghana qué religiones existen? Creo que el 70% de la población son católicos, cristianos, y el 20% musulmán, y creo que un 5-10% serán, en fin, que están en un núcleo que no se sabe, son animistas, etcétera, etcétera, un núcleo que no Claro, se el acaba de paganismo, identificar. dentro de todo. Efectivamente, efectivamente. No estoy muy convencido de los porcentajes, pero sí que sé que hay un porcentaje de cristianismo mucho más elevado que los musulmanes. O sea, yo diría incluso el 70-30. Y si lo tuvieras que poner en una balanza, ¿cuál dirías que, al menos en tu contexto, hubiera sido mejor? ¿Vivir en Ghana o en Libia? No hay lugar como a casa de cada uno. Hay una frase típica inglesa que no place like home. Y esto lo digo en todo su sentido. No tiene nada que ver tener que vivir en Uruguay con tus amigos desde el nacimiento, que te conocen, que te Claro. entienden, tus bromas, tus anécdotas, tu comida típica, tu familia, en fin, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo creo que lo mejor hubiera sido la capacidad de vivir en mi casa con las mismas oportunidades o con las oportunidades necesarias para sentirme bien y para poder saciar mi ansia de conocimiento. Y vos viviendo en África, ¿cuál sería, por ejemplo, un día normal para vos? A ver si lo podemos contrastar, bueno, con la rutina de cada uno. Yo vivía en un pueblo de 100 habitantes. Básicamente vivíamos de la ramadería y la agricultura. Levantaba por la mañana, si no llovía, pues nos desayunábamos, vestíamos y nos íbamos al campo a trabajar con mis padres, la familia, y comíamos en el campo. De vuelta, pues traíamos comida a casa. Depende de la época del año, pues había que ir a poner trampas en la selva para coger animales, en fin. Mi vida era como si fuera en el siglo XVI o Claro. el siglo XV aproximadamente. Recuerdo que estudió 2 años solo, en un pueblo que estaba más allá, estaba a 14 kilómetros, 7 kilómetros de ida, 7 de vuelta a mi pueblo. En mi pueblo no había escuela, así que la vida era muy rudimentaria. ¿Y vos en ese rudimentarismo, rescatás algo? O porque muchas veces se asocia con lo negativo de que, nosotros a veces abrimos la canilla, pero vos dirías que necesariamente es algo malo o hay felicidad dentro de ese estilo de vida. Te lo prometo que recuerdo mi infancia con muchísima alegría, muchísima felicidad, sin no tenía, no me encontraba faltar prácticamente nada. Y es cierto que no tenía ni celulares, no tenía ni Claro. portátiles, no tenía incluso bambas. Nunca había tenido zapatos. Me acuerdo de la primera vez que me regalaron chanclas, que eran mis primeros zapatos que me las regalaron, me las abandonaba. Fui a casa de unos amigos y me las dejó ahí. Volví a casa sin chanclas. Mi madre casi me mata porque no tenía costumbre de llevar zapatos. Y en cambio aquí, claro, no solamente tienes chanclas. Chanclas solo sirven para la ducha o la playa. Luego tienes las bambas para correr. Luego tenemos las botas para la Claro. montaña. Luego tenés... en la vida había tenido zapatos.
pero no me echaba de menos ninguna marca de zapatos, ni mucho menos. Recuerdo mi infancia con mucha felicidad y sobre todo una gran armonía con toda la familia, que había una gran comunidad que creo, o sea, no es como aquí el individualismo, que cada uno Claro, cada lucha vez por se él, pierde. no, que había pues el bienestar de tu vecino es tu bienestar, era lo básico. Y vos viviendo en Ghana, si bien obviamente no tenías la comodidad de, bueno, abrir un grifo y sale agua, pero por ejemplo, comida faltaba o le iban llevando. ¿Y el nivel del trabajo era realmente un trabajo esclavo o era algo que se puede llevar día a día? O sea, un estilo de vida Bueno, alternativo al nuestro. también hay que reconocer que hay dos tipos de Ghana. Hay la Ghana rural y la Ghana, pues, moderna de alguna forma, las ciudades grandes. Y claro, sí que es verdad que yo vengo de la zona rural del país. Y cuando vuelvo actualmente, debido a la ONG, que luego ya hablaremos, pues tengo que, y vuelvo a la ciudad, hago vida en la ciudad y paso días en el pueblo, en la zona rural, pero no es lo mismo, ¿no? Y ves dos formas distintas del mismo país. Pero sí que es verdad que la comunidad de abrir un grifo que salga agua, pues esto facilita muchas cosas. Yo había que ir al río a buscar agua, a duchar en el río, etcétera, etcétera. Y eso dificultaba pues que la vida no era tan cómodo, cierto, pero no me sentía ningún tipo de esclavismo porque vivía con mi propia familia y si iba a buscar agua, había que ir a buscar agua para mí, para mis hermanos, para mis padres, para mi gente, la gente que más quiero. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de esclavismo en esto? No hay ningún punto de esclavismo. Yo creo que lo peor, el esclavismo lo encontraba aquí en Europa, que tengo que firmar un papel comprometiendo que cada día voy a estar aquí 8 horas, Claro. que son 40 horas a la semana, y a cambio de que me pagan tanto, y si no, llevo todo el año cumpliendo esta misión. Y una vez al mes me dan vacaciones para descansar. Esto creo que es mucho más esclavismo que estamos esclavizados por lo económico, por el dinero. Allí no tenía que firmar ningún contrato con nadie. La verdad que concuerdo contigo. Vos ya teniendo, como quien dice, una opinión outsider del mundo moderno, ¿cómo ves al mundo tan a veces individualizado, faltado a veces de una sensación de comunidad? Y lo que vos me decías prácticamente de que, bueno, yo mañana tengo que trabajar, tengo que sacrificar 8 horas todos los días. Bueno, yo creo que generalmente pensando, creo que cualquiera que piense que el todo está hecho para perder, que no hay remedio, cualquiera que considera que rendirse pensando que no hay remedio es un auténtico engaño. Es decir, hay muchísimas otras cosas que demuestran que realmente hay esperanza en esta vida, este mundo. Hay que reflejar un poquito sobre lo que ocurrió el año pasado, la pandemia que sigue arrastrando a nivel mundial. Fíjense cuántos médicos se dejaron la piel, la vida para salvar sus ciudadanos. Obviamente cobran por el trabajo que hacen, pero hay que tener una gran vocación para ser un médico o enfermera. O incluso limpieza, las personas que limpien a estos hospitales para facilitar que se pueda llevar a cabo los médicos sus tareas. Y les acaban contagiando y muchos murieron, perdieron la vida. O sea que yo creo que hay que reconocer a esta gran humanidad a la vez. Aunque generalmente parece ser que todo está perdido, no hay esperanza, yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo para reconocer a esta gran tarea, esta gran humanidad que a la vez existe en el mundo. Y para acabar, para acabar la pregunta que dices, es cierto que el capitalismo que nos ha introducido en la cabeza desde el minuto uno nos ha hecho creer que hay que seguir creciendo constantemente, si no estamos perdiendo. Y nos regalan el miedo en todos los rincones de la vida, todas las fases de la educación, para poder vendernos la seguridad después. Pero eso es una farsa, porque en realidad lo más importante es cada uno de nosotros. Sin nosotros no existe ningún poder como tal. Ni el capitalismo, ni el poder económico, ni todo cualquier tipo de fuerzas que podemos imaginar. Somos los que realmente hacemos que el sistema funcione. Claro, la Por eso autoridad tiene el poder que nosotros le damos.
Efectivamente, sin nosotros, si nosotros no reconocemos el poder como tal, no sirve de nada. Entrando un poco más en lo que es la cultura de Ghana, quería preguntarte, en caso en donde tú vivías, ¿qué idioma hablaban, por ejemplo? Que tú mencionabas que hay 42 idiomas en Ghana, el tema de la comida, cuál es del día a día. Me genera mucha curiosidad el tema de la cultura. Bien, en Ghana fue colonizado por Gran Bretaña, por lo tanto la lengua oficial es el inglés. Para entenderse oficialmente, tal, todo el mundo prácticamente habla inglés. Luego, la segunda idioma oficial se llama Twi. Twi. Ya ¿Sí? sé que es muy complejo pronunciarlo, pero... Y después todo el resto viene. Pero claro, esos dos idiomas son las fundamentales, ¿no? Y hay que reconocer que mi padre era Wala, por lo tanto, tengo que hablar Wala sí o sí. O sea, Walla es una tribu. Una tribu, correcto, en la zona del norte. Se llama Claro. APA, si miras el mapa de África, de Ghana concretamente, hay regiones, ¿no? Y APA West Region, APA West, que es la zona del norte, pues son walas. Y cada región, pues hay un tribu dominante y luego debajo hay muchos otros tribus, ¿no? Y los walas vienen de APA West Region. Y mi madre, por ejemplo, pertenece a la zona de Northern Region, que es Gonja, Bagla, todos aquellos, ¿no? Y claro, por automáticamente creces hablando Claro. las dos idiomas. Si bien vos me Luego, decías, perdón que te corte, que no no pasa nada. hay, que no hubieron conflictos en Ghana civiles, ¿cómo es el tema de relacionarse con una tribu? ¿Está ese orgullo de, no, mi cultura sobre la tuya, o a veces está bien visto mezclar como una tribu con otra tribu? Mira, fíjense que después, justo el año 1957, cuando los británicos aceptaron retirarse del país y dar la autoridad a los ganeses para que lideren su propio país, el primer presidente se llamaba Kwame Nkrumah. De hecho, dicen que el nombre Ghana viene por un conjunto de siglas, porque antes de la colonización, de la independencia se llamaba Gold Coast, Costa de Oro, porque había mucho oro. Así que cuando se pasó a la independencia cambiaron el nombre de Gold Coast a Ghana, que quiere decir God has appointed Nkrumah already. Dios ya ha escogido Nkrumah para liderar el país de alguna forma, ¿no? ¿Y quién es Nkrumah? El primer presidente de Ghana. ¿Qué es lo que a mí me encanta de lo que hizo Kwame Nkrumah? Justamente lo que me estás preguntando. Teniendo en cuenta la gran variedad de tribus distintas, etnias y culturas, la educación secundaria lo que hizo es internados. O sea, todos los jóvenes de la educación secundaria que crean escuelas internados en todo el país. De manera que yo soy Bagla, pero me toca convivir en la misma celda, bueno, entre comillas, celda porque eran parecidas, no eran cárceles, pero parecidas, ¿no? Con el otro de, no sé, Dagate, o Gonja, o Ewe, o Infante, o Ashanti, en fin. De manera que ha conseguido, de alguna forma, una, una, una mezcla totalmente. O sea, cuando acaba la colonización, empieza la libertad, independencia, digamos, lo primero que hizo es conseguir que se junten, se piensan igual, que piensan todo como país. ¿Vos dirías que eso fue fundamental para que no hubieran conflictos? Que si los otros países hubieran hecho algo similar, hoy en día África, bueno, no sé si estaría bien, pero por lo menos no hubiera tenido conflictos entre ellos. Yo creo que hay varios factores que promueven la que es la conflictividad en todo el continente. Yo reconozco perfectamente que no soy un historiador, pero con lo poco que he entendido de mi país, sé que esto fue fundamental. Esto es una parte, pero no es todo. Hay que reconocer que Ghana, por ejemplo, mi padre era chamán, curandero, mi madre era musulmana, mi tío, la hermano de mi padre, con quienes tenían sus familias, también vivíamos en la misma casa, eran cristianos. O sea, un factor es a obligar o de alguna forma
mezclar los jóvenes mediante internados que se junten, que se sienten compañeros uno a otro, aunque sean tribus distintos. Otro es conseguir que la misma familia, pueden haber familias católicos, musulmanes y se conviven a la vez. El respeto, la tolerancia de religiones. Qué loco, porque eso es algo que no se tiene en el mundo moderno. Porque Por a veces eso, dentro de las propias familias, por afinidades políticas, ya se pelean las personas. Imagínate lo que es tener en la misma mesa una persona de una tribu, un católico y un musulmán. musulmán, en mi casa, no estoy compartiendo la que pasa Claro. o un libro que he leído, no, mi No, propia no. casa. Claro, experiencia. Y Y no te voy a preguntar, obviamente, porque es una pregunta bastante obvia, pero a nivel cultural, ¿cómo dirías que fue la herencia que dejó la colonización en nivel cultural? ¿Dirías que fue positiva, capaz, la llegada del catolicismo? ¿O capaz hubieran estado mejor eh, siendo musulmanes o creyendo sus religiones? mira, Juan, yo creo totalmente en que respeto a la gente que critica las cosas, creo que es necesaria, pero yo confío más en buscar maneras de dejarnos de criticar y actuamos en el camino en un buen sentido, ¿no? Si buscamos razones para criticar lo que hizo los británicos en Ghana, no acabaremos nunca. Hay mil cosas que hicieron mal. ¿Qué servirá solo obsesionarnos con lo negativo? No avanzaremos nunca. A pesar de todo lo malo que han hecho, al menos hay una pequeña algo positivo que han hecho. También si lo buscamos lo encontraremos. ¿Por qué no miramos lo positivo? No miramos con esperanza el futuro. Lo que ha pasado, obviamente hay que saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Pero el rencor, al menos de mi humilde opinión, solo destruye, no construye. Y con la poca energía que me queda, o que creo que nos queda a todos, mejor canalizarlo para algo positivo. De manera que yo solo me he preocupado a ver qué es lo bueno que han dejado. Pues el sistema político que tenemos es exactamente como Gran Bretaña. Tiene sus puntos débiles, tiene sus errores, sin duda. Pero al menos podemos orgullosamente decir que Ghana es el único país que desde la colonización hay democracia sólida, democracia de verdad, que cada 4 o 5 años cambian, cada 4 o 8 años cambian de gobierno. Ha habido golpes de Estado, un intento de golpe de Estado. Es el único país que ha habido una persona que ha declarado golpe de Estado 2 veces. La primera sin sangre y dijo, yo no voy a mandar, solo creo que esos son corruptos y no quiero que manden. Así que una vez que ya están fuera, convocáis elecciones, yo no voy a presentar, yo no soy nadie para cobrar, soy militar. Y se vuelve otra vez a la mili. 4 años más tarde, el que vino de poder tampoco hacía bien, también corrupción y desgracia a todo el país, volvió a declarar otra vez un segundo golpe de Estado y dijo, esta vez voy a crear un partido. Pero oye, que se voten. Claro. Es un caso, ya te digo, si Inaudito. Ghana fuera es uno de los únicos casos del mundo que realmente ha conseguido una democracia, obviamente con sus dificultades, Claro, lo que obvio. quieras, pero muy, 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 muy sólida. Y yo creo que debería ser un ejemplo para muchísimos otros países y caso de estudio, sin duda. ¿Qué te enamora de Ghana? Los puntos más fuertes o que vos siempre recuerdes a la hora de explicarle a alguien cómo es el país o en este caso tu tribu y tal. Yo creo que lo primero de todo es el pacifismo, ¿no? En Ghana, de hecho, hay un lema creo que es la ONU, o sí, que es Africa for Beginners, es Ghana. El África para principiantes es Ghana, que es como es lo más fácil, lo más simple, lo más sencillo para poder entrar, para empezar a conocer África. Ghana es como la puerta de entrada porque es lo más pacífico que puedes encontrar y para mí creo que es un auténtico orgullo
poder decir que mi país es reconocido por su pacifismo, ¿no? Aparte de todo lo bonito naturalmente, la naturaleza que tiene y todo esto, pero yo creo que lo más importante es eso, el pacifismo. Y una, quizás la pregunta va con la mano con lo que decía Juan. Siempre como que África ha tenido el titular de, bueno, el continente más rico del mundo, el más grande, pero a su vez el que siempre tiene conflictos civiles, políticos, corrupción, tal. ¿Ves que en algún momento evolucione y realmente pueda salir adelante al nivel de, no voy a decir América del Sur o América en general, pero digo, Mm. una mejoría en la calidad de vida desde el punto de vista político, esas cuestiones? Sí, por supuesto. Hay muchísimos factores que demuestran que realmente África es el futuro. África está mejorando muchísimo. De hecho, hay un concepto que se llama, que se conoce aquí actualmente como la Unión Europea. Dr. Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, es el primero que se introdujo lo que es la Unión Africana, muchísimo antes que la propuesta de la Unión Europea. Y Kwame Nkrumah es reconocido en todos los países, muchos países de África, porque lo que intentaba hacer es unificar toda la África, de la cual el Bruselas, en ese sentido, sería Ghana, ¿no? Sería donde se crearía pues, el centro de África, ¿no? Y, en fin, y actualmente pues la Unión Africana está cogiendo muchísimo más fuerza, el intento de tener una moneda común, en fin, yo creo que obviamente hay muchas diferencias y muchas dificultades, pero se está mejorando en buen sentido. Y también hay que reconocer que actualmente en la población mundial, pues Europa, por ejemplo, es un continente vieja. Perdona que no me malinterpretáis, pero según las estadísticas, eh, África es mucho más joven, muchísimo más joven. La gente con la edad mediana de edad Claro. en África está a los 18, 20 años, mientras que aquí está a 63 o 64 años. O sea que Europa es un continente vieja. Y también hay que reconocer que Europa cada año hay pronósticos que de aquí 50 años, pues aunque el África, los países africanos se van a multiplicar su población por 5, Europa divide. Solo en Nigeria hay 90 millones de habitantes. 90 millones. Una locura. Dos veces que España. Más que dos veces, ¿no? Y Y si se va a no quiero multiplicar ni por hacer 5, la cuenta de cuántas veces Uruguay, que tenemos 3 millones. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y es del tamaño de Alemania, ¿no? Sí, aproximadamente. De todo campo. Yo te pasaría a preguntar un poco, ya has llegado a España, ¿cómo fue tu periodo de adaptación de, bueno, al mundo moderno? bueno, la verdad es que yo creo que lo que fue fundamental para mi adaptación fue la capacidad de observar, la observación. Nunca juzgo nada de entrada, siempre sí o neutral. Observo y después tomo mis decisiones. Y esto me ayudó muchísimo para, no sé si la palabra es adaptación, pero creo que tuvo una capacidad de adaptación bastante importante, que es lo que me ha ayudado a hacer quién y qué estoy haciendo actualmente, ¿no? Y cualquier persona, yo creo que tenemos esta capacidad innata de adaptarse. Lo que pasa es que a veces hay gente que lo explora más o menos, y si somos capaces de reconocer esta capacidad innata, interna, natural que tenemos para adaptar a distintas situaciones, yo creo que estaríamos muchísimo mejor y mucho más contentos, y sea cual sea nuestra situación y sea donde nos encontramos. Y me da especial curiosidad el tema de que, como me dijiste, pasaste de ser básicamente analfabeto en África a tener un Ujú. título universitario. ¿Cómo fue Correcto. ese periodo de me llego a España, me pongo a estudiar? ¿Es algo que ya lo tenías pensado desde antes? Bueno, pues yo llegué a Barcelona el 24 de febrero del año 2005. Hace justo, creo que de poco va a ser 15 años, ¿no? Si no me equivoco. Claro, al llegar a la ciudad de Barcelona iba con una mano delante y otra detrás. Estuve 2 meses viviendo en las calles donde nadie me miraba la cara. Yo era invisible a los ojos de las personas. Ni el desierto me sentí tan solo. Es muy fácil decirlo, vivirlo.
te lo prometo, Juan, que no tiene nada que ver. Y el desierto tan horrible, tan seco, tan hóspita como el desierto del Sahara, no me sentí tan solo el desierto ni como la ciudad de Barcelona. Pero todo ocurrió cuando una señora le fui a preguntar que quería ir a Cruz Roja y esa señora acabó acogiendo como mi tutor legal hasta cumplir los 18 años. Y el primer día que dormí en su casa, teniendo en cuenta que llevaba 2 meses durmiendo en las calles de Barcelona, comiendo de la basura, con el frío que hacía. La primera noche que dormí en casa de esa familia, lloré como un niño. Hasta el día le pregunté del montón, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho mal para merecer esto? ¿Por qué Musa no? ¿Por qué Zapachini no? Hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué me serviría toda la experiencia que he adquirido durante este recorrido? Lo que he dicho antes, para 2 cosas. La primera, dar voz a los compañeros que no llegaron con vida y trabajar en el origen para evitar que futuras víctimas caigan en esta trampa infernal. Entendí que los blancos no son médicos por el simple hecho de ser blancos. Tampoco son ingenieros solo por el hecho de tener la piel blanca, sino que hay algo llamado educación. Cuando entendí esto, canalicé todo mi esfuerzo y mi ilusión para aprender castellano, el catalán, leer, escribir, graduado escolar, el bachillerato, hice la selectividad igual que cualquier español y acabé a la Universidad de Química, el grado de Química en la Universidad de Barcelona. Estudié 2 años, lo tuve que abandonar porque era imposible combinar mis 40 horas de trabajo como mecánico de bicicletas con la universidad. Y yo necesitaba trabajar para poder pagarme la universidad, que era carísimo para un inmigrante como yo. Así que tuve que abandonar la Universidad Química, me fui a la privada y estudié Administración de Empresas, Relaciones Públicas y Marketing. Pero en la privada. Me parece una locura la historia de superación, de que a veces hay mucha gente, no solamente, si bien las circunstancias son distintas, viviendo en la calle o que teniendo la oportunidad no estudia, de cómo vos me contás que venís desde Ghana, analfabeto, pasando un infierno y hoy en día tenés una carrera universitaria. Bueno, lo único que yo quiero compartir o enseñar a la gente es que no quiero demostrar cuánto inteligencia poseo, porque yo no me considero inteligente, ni mucho menos. Soy una persona, uno de los más tontos que uno puede encontrar. Lo que pasa es que soy aplicado. Y lo que quiero compartir con todos los oyentes que nos están escuchando es que la inteligencia se trabaja. Querer es poder. Si tú quieres, con trabajo, esfuerzo, se puede lograrlo. Con 17 años empecé a leer y escribir prácticamente. Llegué prácticamente a analfabeto, prácticamente. Y si lo he logrado hacer, ¿por qué tú no? Tú también puedes. Para ir cerrando quizás un tema muy importante, estamos grabando esto al 5 de febrero, pero vos en estos días vas para Ghana, si no tengo mal, y a su vez quería preguntarte antes de eso, ¿cómo fue la primera vez que volviste a Ghana después de haber salido? Fue demasiado duro porque me acuerdo que fue un choque de emociones horribles. Me acuerdo que llegué a casa y mi madre no me reconoció y fue muy doloroso. Muy chocante porque llevaba mucho tiempo fuera de casa. Me marché con 12, 13 años y volví con casi ya 25 años. Y entonces, claro, no me reconoció. ¿Pudiste mantener, perdón que te corte, si pudiste mantener el contacto de ese tiempo hasta la primera vez que fuiste a Ghana de vuelta? Sí, tenía contacto de vez en cuando, conseguía hablar con ellos por teléfono. No fue fácil al principio, pero poco a poco se fue mejorando. Y sí que hablaba, pero no tenía WhatsApp ni historias esas para poder vernos. Claro. Así que solo hablaba por teléfono y esto ya era un gran éxito. Y cuando volví me acuerdo que intenté también no avisar, sino ir de sorpresa. Y entré en mi casa y mi madre no me reconoció, mi tía, perdón. Y fue muy duro. Y en fin, en todos los aspectos. Eso es el primer caso, pero después, en todos los aspectos, fue un choque de emociones muy duras.
Y después cuando te tocó ver, supongo, gente que conocía ya en la tribu y eso, ¿cómo fue el que te vieran y que vos les contaras tu experiencia? ¿Cuál fue la reacción de ellos también? Bueno, ilusión, muchísima alegría de haber vuelto con vida y los cambios, demasiadas cosas a contar. No había suficiente tiempo para compartir todo, pero sí que me acuerdo que era una auténtica alegría en todo el pueblo y a cualquier persona que iba a visitar era alegría profunda, emociones y en fin. Ya te digo, fue un viaje lleno de emociones distintas, pero muy contento de haberlo hecho porque fue realmente el momento que me di cuenta que no hay lugar como casa. Y ahora sí te dejo explicarnos a nosotros y a los oyentes toda tu campaña, todo tu trabajo que has hecho de, por decirlo de alguna manera, llevar educación a tu tribu y África en sí. Que, bueno, eso trata la ONG y tal. Así que te dejo explicarlo. Bueno, yo simplemente el año 2012 decidí poner en marcha una iniciativa que se llama NASCO Feeding Minds, que es la ONG que presido yo, porque cuando llegué aquí mi hermano pequeño quiso vender las cabras y gallinas para seguir mis pasos hasta llegar aquí a España. Le dije que el auténtico paraíso estaba en su casa, en su cabeza, con su gente. No fue fácil, pero finalmente él entendió que lo que estaba diciendo, que mis compañeros vi mis cadáveres de mis compañeros flotando a mi alrededor en el mar y no quería ver el suyo igual, entendió que estaba diciendo una verdad indiscutible. Así que había que hacer lo que yo le decía. Dedicó toda su energía, su esfuerzo para, porque yo le dije que no iba a ayudarle a alimentar su estómago, pero alimentar su mente sí que podía contar conmigo. Y así que me hizo caso, le ayudé para que pudiera entrar a la Universidad de Ghana y entendió que este mensaje era tan poderoso de que había que extrapolarlo a otros jóvenes. Así que en 2012 fundamos la ONG NASCO Feeding Minds y fuimos al ministro de Educación proponiendo que se invirtiera 12.000 euros para poder poner una prueba piloto de una aula digital para fomentar la educación digital en una escuela de prueba. El ministro de Educación dijo que no tenía ese dinero para empezar. Esto me ayudó a entender que yo era el ministro de Educación de mi país. Yo soy el presidente de Ghana, igual que a cada uno de nosotros. Somos los presidentes de nuestro país, de nuestro mundo. Es en nuestras manos que esta pequeña parte de nuestro mundo cambie a mejor. Igual que Galeano decía, personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, estos son realmente los que van a cambiar el mundo. Basta de culpar a los demás, que lo haga el presidente, que lo haga el ministro, ¿y tú qué? No hace falta hacer grandes cosas, pero cuando más pequeña, pero ponlo en marcha, acción, actúa. Así que entendí que si yo soy el ministro de Educación de mi país, es mi responsabilidad que al menos una única escuela tuviera esta educación digital práctica donde puedan hacer sus clases informáticas. Así empecé todo. El año 2012, septiembre, abrí la primera aula informática para 4 escuelas y actualmente ya son más de 30 escuelas que utilizan 11 aulas informáticas diferentes que hemos creado, y desde entonces hasta ahora ya han pasado más de 20.000 niños y niñas por las aulas, ¿no? Sin ningún tipo de subvención estatal, ¿eh? Hay que reconocerlo. Claro. Porque la gente piensa, ay, mira, has visto una excusa para vivir de la ayuda pública. No he recibido ni un céntimo de ayuda pública. Aprovecho para mencionar que en la descripción del video y del podcast vamos a dejar los links para que puedan donar a la organización. Y gracias. Ya para ir cerrando, sobre lo que vos me decías de la educación y todo esto, si tuvieras que poner toda tu vida en una balanza y rescatar una sola cosa, una moraleja, una lección, ¿cuál sería? Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que hay que recordar que el éxito para mí no existe como tal, sino es una acumulación de fracasos
sin perder la ilusión. Así que el mensaje que yo dejaría es que debemos recordar que si no podemos volar, podemos correr. Y si no podemos correr, podemos caminar. Y si tampoco podemos caminar, tenemos rodillos para gatear. Siempre hay que seguir moviendo para hacer tú el cambio que quieres ver en tu entorno. Para mí, creo que eso es lo más importante para todo. Bueno, Usman, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que hermosa entrevista para arrancar la segunda temporada. Muchas gracias por haber compartido esta ya 50 minutos de tu tiempo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo bien fuerte. Igualmente. Ahí creo que